Ya verán, como recordarán ustedes, nosotros habíamos visto la tabla de frecuencias, ¿no? ¿Sí? Y decíamos que sus elementos eran, recordarán, ¿no? Datos que se ponían en la primera columna y siempre en forma ascendente. Las marcas, las veces que se repetía cada dato. Frecuencia, son las definiciones, ¿no? Que necesitamos. El número de marcas y la frecuencia total, que era la suma de todas las frecuencias. Verán, para el tema del día de hoy, que ya pusieron, ¿no es cierto? Que decíamos tabla de frecuencias con datos agrupados, ¿sí? Y a ver, y aquí dice que esto se utiliza cuando nosotros tenemos más de 20 datos, ¿sí? Para lo cual aquí en cambio se desecha, ¿sí? Aquí no, pilas verán en eso. Nosotros vamos a prescindir de las marcas, ¿sí? De ahí lo mismo. Entonces, repito, ¿no? Verán, este tipo de tablas con frecuencias con datos agrupados, no olvidarse, ¿no? Se utiliza cuando tenemos más de 20 datos y se procede de la siguiente manera, ¿sí? Pero solamente para ir formando los intervalos, ¿no? Y desde aquí comenzamos con con nuestro tema, ¿no? Entonces, verán, repito el título, ¿no? Tablas de frecuencia con datos agrupados. ¿Y a qué dijimos ahí? Dice, se utiliza cuando, irán copiando, ¿no? Se utiliza cuando tenemos más de 20 datos. Y se procede de la siguiente manera, para determinar sus intervalos. Y se procede de la siguiente manera para determinar sus intervalos. Ya, y ahora sí, ya ponen como subtítulo lo que les aparece ahí. Pasos para elaborar una tabla de frecuencia con datos agrupados. Pasos para elaborar una tabla de frecuencia con datos agrupados. Y aquí verán mucha atención, que esto es lo nuevo, ¿no? Que no es difícil, es sencillito, ya van a ver. Entonces, repito, verán, ¿cuál era nuestro tema? Tablas de frecuencia con datos agrupados, ¿no es cierto? Y decíamos que esta tabla se elabora cuando teníamos más de 20 datos y que se procede de la siguiente manera para nosotros ir formando nuestros, ¿qué? Nuestros intervalos, ¿no? ¿Sí? Ya, y ahora sí, dice que vamos a ver los pasos. Pasos para elaborar una tabla de frecuencia con datos agrupados. Ya, punto aparte. Número uno. Número uno. Ahí van copiando, ¿no? Dice determinar el rango. Determinar el rango. ¿Ya? Y dice que el rango está dado por la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Repito mientras van copiando, ¿no? Entonces, primer paso para yo
determinar los intervalos, ¿no es cierto?, para elaborar mi tabla de frecuencia con datos agrupados ha sido determinar el rango. ¿Y a qué ha sido igual el rango? Al dato mayor menos el dato menor. Es de lo que recibimos de nuestra información, ¿no? Y al siguiente paso, número 2. Ya dice número de intervalos. Dice que se debe determinar el número de intervalos que contiene nuestra tabla. Ya, y dice que aquí se recomienda, ¿sí? Se recomienda tomar en cuenta la siguiente tabla. Se recomienda tomar en cuenta la siguiente tabla. Y van copiando, ¿no? Verán, me dice que si yo tengo de 20 a 50 datos, ¿sí? De 20 a 50 datos, dice que me aconseja o me recomienda que yo utilice 6 intervalos. Verán, recordarán, dice que esto es cuando se elabora una tabla con datos agrupados, cuando tenemos más de ¿cuántos datos decíamos? 20. Eso, tiene más de 20 datos, ¿no? Entonces ahí me aconsejan que si mi información contiene más de 20 datos hasta 50, yo utilice ¿cuántos intervalos? 6, ¿no es cierto? Y ahí va dándoles la lista y vayan ustedes copiando. Verán, ahí hay una falla, es de 201 a 500 nomás, ¿no? Ahorita avancé a ver, dice ahí 5500, es solamente 500, ¿no? Entonces dice, de 20 a 50, 6 intervalos. De 51 a 100, 7 intervalos. De 101 a 200, 8 intervalos. De 201 a 500, ahí corregirán esa falla. De 201 a 500, 9 intervalos. De 501 a 1000, 10 intervalos. Y más de 1000 datos, dice que nosotros utilizamos de 11 a 15 intervalos. Vean ahí, por ejemplo, cuando utilizan bastantes, ¿no? Eso es ya cuando, por decir algo, realizan censos. Es bastante información, ¿no es cierto? Ya entonces, vamos repitiendo, verán. Primerito, para yo formar mis intervalos, dice que determino el rango. No olvidarse, ¿qué es el rango? La resta entre el dato más grande y el dato más pequeño. Luego yo tengo que determinar el número de intervalos y me ayudo de esa tabla, ¿no es cierto? De acuerdo al número de datos que yo tenga. Pero aquí es bien importante para ya cuando trabajemos, observen ahí, les pregunto, ¿de dónde a dónde va el primer intervalo? Dice, ¿de 20 a cuántos datos? Observen A ahí 50. a 50, dicen, ¿no es cierto? Pero observen que el siguiente, ¿ya con qué empieza? El El siguiente. 51. Eso, ¿no es cierto? Hasta 100. ¿El siguiente con cuánto comienza? 101, ¿no es cierto? Entonces, siempre para los intervalos, cuando se termina, el siguiente es con su número inmediato superior, ¿no? ¿Te das en cuenta bien eso ya cuando hagamos ejercicios? Ya. ¿Sí podemos seguir? ¿Ya copiaron? Verán que esto de la teoría debe quedar bien entendido, ¿no? Que eso es bien importante. Entonces, repito, determinar el rango, dato mayor menos dato menor, número de intervalos de acuerdo a la tabla que nos dan. Número 3. Si podemos seguir, ya no. Sí. Ya, siguiente.
dice que nosotros tenemos que determinar la amplitud, ya que se representa con la letra A mayúscula, ¿no? Entonces dice amplitud, ya punto y raya. Ven, y si observan ustedes la definición, tiene que ver con el paso 1 y paso 2, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? El rango dividido para el número de intervalos. Así es como se halla la amplitud. ¿Sí? Se representa, no se olviden, con la letra A mayúscula, ¿no? Y dice que ¿a qué es igual la amplitud? Dice al rango dividido para el número de intervalos. Sí, los pasos 1 y 2. Ahí tomar en cuenta bien lo que dice, ¿no? Dice que siempre el rango se tiene que aproximar, ¿sí? En base a cómo vienen dados mis datos en la información. Ya verán aquí. Esto es bien importante, tomarán en cuenta, ¿no? Ya supóngase que a mí los datos, escucharán en esa partecita, me da en números enteros, ¿sí? Y dice que siempre la amplitud yo tengo que redondearle, pero en base a mi información recibida. Si yo recibo información de números solamente enteros, entonces yo le aproximo a números que enteros, ¿no? Supóngase que yo al dividir el rango para el número de intervalos de amplitud me da 7,8. Como dice que siempre se aproxima, ¿cuánto va a dar mi amplitud? 8. Eso, correcto. Es de acuerdo a la información que yo reciba, no repito, si a mí me está dando la información números enteros, entonces yo le aproximo al número entero. Supóngase que al dividir a sí mismo el rango para el número de intervalos, la amplitud me da 3,2. ¿Cuál sería mi amplitud? 3. Eso. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Eso es bien importante, verán, ¿no? Repito entonces, la amplitud, rango dividido para el número de intervalos. Y tomar en cuenta que siempre la amplitud se tiene que aproximar en base a nuestros datos recibidos. Siguiente paso. Dice que los intervalos se ponen en orden ascendente. Los intervalos se ponen en orden ascendente. Pues aquí no, pilas, verán que en esta partecita yo voy formando ya mi tabla, ¿no? Hasta ahí es. Yo formo mi tabla y siempre no olvidarse, los datos van en la primera columna, pero mis datos van a ir ahora ¿en qué? Mis datos van a ir en intervalos, ¿no es cierto? Sí, por eso se llama con datos agrupados y siempre en orden ascendente, del menor al mayor. Siguiente paso. Dice, lo que les decía ahí en la tablita que estaba en el paso 2, dice, cuando un intervalo termina con valor, el próximo intervalo debe ir con el siguiente valor. Por eso recuerdan que ahí había en la tabla que yo les decía que tomen en cuenta, ¿no? Mi primer intervalo iba de 20 a 50. Y el siguiente iba de ¿qué? De 51 a 100. ¿Sí? El siguiente, ¿sí? Lice, perdón que le interrumpa. El señor Saúl Mosquera dice que por favor le deje ingresar. Se le fue el internet y se le salió de la clase, por favor. Sí, así nomás puede ingresar mi hija y ahorita verán, por medio de inspección ya está prohibido, deben tener ustedes un máximo de 2 o 3 minutos. Es que dijo que sí estaba en la clase, Lice, pero que se le fue el internet. Y por eso me dijo ahorita que le deje entrar. Ya voy a ver mi hija. Ya, gracias, Lice.
Mija, si puedes comunicarte, dile que ingrese nomás porque yo no tengo sala de espera aquí. Pueden nomás ingresar. Ya le voy a Yo no decir. necesito autorizarles aquí. Es algo así nomás que ingresen. Y al siguiente paso. Dice, cada dato debe ser asignado a un único intervalo. ¿Qué significa esto? Que los datos de mi información, ¿sí?, recibida debe constar solamente a un intervalo, no a dos. Ya vean, siendo estos los pasos para yo poder elaborar una tabla de frecuencia con datos agrupados. Y entonces repetimos, ¿no? Mientras van copiando. Dice, se determina el rango que está dado por la resta entre el dato mayor menos el dato menor. Paso número 2. Se determina el número de intervalos de acuerdo a la tabla que nos dan ahí. Paso número 3. Se halla la amplitud, que decíamos que es el rango dividido para el número de intervalos. Ahí la nota que decíamos, ¿no? La amplitud siempre se tiene que redondear de acuerdo a la información recibida. Siguiente, los intervalos se deben ubicar en orden ascendente. Luego nos decía que luego de cada intervalo, para ubicar al siguiente, va con su número inmediato superior. Y por último, un dato tiene que estar o pertenecer solamente a un intervalo. ¿Sí? ¿Estamos ya de acuerdo? Ya verán, ahí hasta ahí es la parte teórica y empezamos. Ponemos ejercicios de aplicación. Verán, antes de nada, el deber que les voy a mandar yo hoy día, de normal que se manda de las clases, no es referente a esto, ¿no? Porque esto tenemos que dominar bien, es en base a lo que trabajamos la semana anterior. ¿Sí estamos de acuerdo? Repito, verán, porque de repente no avanzamos y nos quedamos ahí. El deber que les voy a enviar, que les envío los días lunes, es referente a la clase anterior, ¿no? A lo que vimos la semana anterior. De esto todavía no solamente estamos recién practicando, ¿no? Y ahí ponemos ejercicios de aplicación. Y dice, sabiendo que los siguientes datos, sabiendo que los siguientes datos corresponden a las estaturas en centímetros, coma, de un grupo de estudiantes, 2 puntos aparte. Y ahí ustedes vayan copiando, ¿no? Ahí está el cuadro que nos dan. Vean, ahí observen ustedes, ¿no es cierto? Yo veo que esa tabla tiene 4 filas y 9 columnas. Habrá 36 datos, ¿no es cierto? Entonces, recomendable utilizar tabla con datos agrupados. Ya vayan copiando.
Licen, Sí, mijo. disculpe, usted va a hacer portafolio. Ustedes tienen que presentar, pues ya les expliqué hace Sí, 3 semanas, creo. es que algunos profesores ya no están haciendo, Licen, por eso le preguntaba, por No, si acaso. no, sí. Sí, mijo, eso tienen que presentar. Ya quedamos Ahí, pues Licen. nosotros en eso. Pero dicen, Entonces, es que se ¿qué? supone ya varios cursos cancelaron los portafolios. No, verás, nosotros tuvimos una reunión el día jueves, creo que fue. Y sí tienen que presentar, mijo. Ujú. De hecho, dicen, a mí un profesor mismo me dijo que había quedado a libre elección de los profesores. No, Dicen. no. Sí tienen que hacer, mijo. Así como quedamos. Verán, algo creo que había, pero ustedes tienen de ley que mandar los trabajos, ¿no es cierto?, de estas 3 semanas que faltan. Pero lo que sí es hasta la semana la que terminó, que es la número 12, ¿no es cierto? Esa terminamos siendo la semana 12, sí recuerdan, ¿no? Hasta ahí sí es obligatorio, pero como ustedes están mandando es igual, sigan haciéndolo así. Sí estamos de acuerdo, ¿no? Siguen nomás ustedes elaborando su portafolio. ¿Sí me escucharon, jóvenes? Sí, Licen. Eso. Ya, entonces literal A dice, verán, realiza una tabla de frecuencias con datos agrupados. Realice una tabla de frecuencias con datos agrupados. Literal B. ¿Cuántos estudiantes miden menos de 156 centímetros? Siguiente. ¿Cuál es el intervalo que tiene menor? A ver, ¿qué dice? Mayor, ahí falta una Y. ¿Cuál es el intervalo que tiene mayor número de estudiantes? Ahí corregirán, verán en el literal C. ¿Cuál es el intervalo que tiene mayor número de estudiantes? Y literal D, ¿qué porcentaje de estudiantes miden entre 160 y 171 centímetros? ¿Qué porcentaje de estudiantes miden entre 160 y 171 centímetros? Y entonces verán ya para proceder a trabajar, no para ya retirar esto. Si puedo ya. No, Licen, por favor, un ratito. Ya.
Ahí me avisan para continuar. Verán, mientras van copiando, no se olviden, el deber que les voy a subir el día de hoy no es en base a esto, ¿no? Esto tenemos que entenderlo bien. Es en base a lo que vimos la semana anterior. A realizar tablas de frecuencias, pero de las sencillas, ¿no? No con datos agrupados, porque estamos viendo esto en este momento. Y si no terminamos, continuamos el día jueves, ¿no? No importa que de repente se nos acabe el tiempo y ya no podemos, ya les voy dando las indicaciones de una vez. ¿Ya podemos? Sí, ya podemos empezar, jóvenes. Sí, listo. Sí, ya. Ya empezamos entonces, ¿no? Verán, de acuerdo a todo el proceso que vimos, primerito, ¿qué nos decía que tenemos que determinar? Los datos. Ya nos dio los datos de esa tabla que tenemos. ¿Qué era el primer paso? Determinar qué nos decían. El rango. Eso, entonces vamos, ¿no? Y ponen ahí entonces un rango es igual, ¿ya? Y decía la definición. ¿Qué decía la definición? Diferencia entre dato mayor y dato menor. Eso, ¿ya? Ubiquen ahí en su tabla. ¿Cuál será el dato mayor? ¿Cuál es nuestro dato mayor? No, 174. Correcto, 174 menos, ¿cuál será nuestro dato menor, el más pequeñito? 148. Correcto. Bien, y de esa manera nosotros determinamos el rango. En este caso el rango ha sido, y restan 174 menos 148. ¿Cuánto ha sido el rango? 26. 26.
Eso, correcto. Sencillito, ¿no es cierto? De acuerdo hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Ya, paso número 2. ¿Qué nos decían? El paso número 2. Que nosotros teníamos que hallar el número de qué? O determinar el número de intervalos. Número de intervalos. Número de intervalos. Y decía que nosotros nos guiemos en esa tabla que nos recomendaban. ¿Cuántos datos tenemos aquí? $36. Ya, entonces, ¿cuántos intervalos dice que nos recomiendan que utilicemos? 6. Eso, correcto. Número de intervalos, 6. ¿Sí? Siguiente paso, que nosotros determinemos, ¿qué nos decía? Determinar la amplitud que se representaba con la letra A mayúscula, ¿no es cierto? Y decía